Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día seguimos avanzando ya en este tercer domingo del tiempo de Adviento, y hoy la Iglesia también pues reconoce la grandeza de la presencia de Nuestra Señora en las tierras americanas con la celebración a Nuestra Señora de Guadalupe, Santa María, que se aparece a San Juan Diego, todo el proceso que hay allí en la Ciudad de México, en la antigua ciudad y la población que había allí cuando los franciscanos llegan a evangelizar, y viene toda esta fuerza de la presencia de Dios a través de la Santísima Virgen María y todo un culto grande y maravilloso a la Madre de Dios que nos ha llevado a amar a Jesús, porque ella no se queda con nada para ella. Todo este movimiento que empieza con Guadalupe y que después vinieron en otros países, es la Madre de Dios que viene a llevarnos a que caminemos en su Hijo, que es el camino para llegar al Padre. Hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 10 al 18. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Él contestaba: «El que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?». Él les contestó: «No exijan más de lo establecido». Unos soldados igualmente le preguntaban: «¿Y nosotros qué debemos hacer?». Él les contestó: «No hagan extorsión ni se aprovechen de nadie con falsas denuncias, sino conténtense con la paga». Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan le respondió, dirigiéndose a todos: «Yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo pidamos al Espíritu Santo que venga. Digámosle juntos: «Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra». Ven en este domingo de la alegría, domingo de Gaudete, que podamos regocijarnos y en esta palabra tener toda la fuerza, con el testigo, con el precursor que es Juan, que podamos verdaderamente responder a esta pregunta: Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer? Ven, enséñanos a comprender, asimilar y a vivir hoy la palabra. Amén. Volvamos a tomar el texto, cada quien ahí en la tablet, en el celular, ojalá pues en las Sagradas Escrituras, o algunos lo tienen en algunos misalitos, en algunos folletos, podamos leer el texto, es necesario. Y vamos a Lucas capítulo 3, versículos 10 al 18. ¿Qué dice el texto? Esa es la gran pregunta. ¿Qué nos viene a decir este tercer domingo de Adviento, este día de Nuestra Señora Guadalupe, que no solo para nuestros hermanos mexicanos y centroamericanos, sino para toda América, es la emperatriz de América, y ella pues viene hoy a llevarnos a Jesús, y la acompañamos en este camino? Ya hemos pasado a la Inmaculada Concepción, en aquella que ha venido a ser por Dios predestinada, preparada, sin ninguna mácula, sin ninguna mancha de pecado, ni siquiera el original, y ella en la historia de la Iglesia ha venido y ha llevado a muchos al encuentro con Jesús, y a muchos es a Latinoamérica, y a México, y en toda la conquista, y todos estos pueblos americanos. En Nuestra Señora Guadalupe venimos a escucharla a ella, que nos lleva a su Hijo. Por eso escuchar hoy la predicación de este Evangelio de Gaudete, que es una expresión, es el Evangelio de hoy. Muchos ven ustedes en la Eucaristía, se van a colocar un color rosado, y es un domingo de alegría. La segunda lectura, que es a los Filipenses, en San Pablo se nos dice: «Alégrense siempre en el Señor», dice San Pablo, se lo repito, alégrense. En la carta a los Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Y la primera lectura también dice, regocija, alégrate, hija de Sión, grita de Israel de gozo, regocíjate y disfruta con todo tu ser. Sofonías, capítulo 3, todo es un mensaje de alegría que en el Evangelio nos viene a dar hoy el testimonio de Juan el Bautista que hemos venido escuchando. Precisamente entonces volvamos a proclamar el Evangelio
segunda lectura, tercera, clara, todos los detalles, qué dice el texto, quién está hablando, y este que hablando, qué pregunta le hacen, y cómo responde a quien le preguntan. Lucas está poniendo a un personaje central que es el que habla, y se le acercan unos que quieren preguntarlo, lo reconocen como maestro, y quieren preguntarle sobre cómo deben actuar, qué debemos hacer, gran pregunta en este día. Y entonces, ¿cómo va respondiendo a cada grupo? ¿Y cuáles son los grupos de personas que le preguntan? Y también, como el pueblo tenía una idea sobre este personaje, ¿qué dice este personaje acerca de otro que vendrá? ¿Quién es ese que vendrá? ¿Cómo lo explica Juan? ¿Cuáles son las expresiones que utiliza allí? Y cómo termina pues haciendo una síntesis al final el Evangelio. Todos los detalles, después de las lecturas, recomponemos mentalmente con nuestra memoria el texto. Lo guardamos en la mente, en el corazón, los ojos y la voz hacen que el corazón repose en el sentido más profundo del texto. Segundo momento, meditación. ¡Qué alegría! Es que este es el domingo de la alegría. Todos los domingos son de alegría y todos los días son días de Dios y de alegría. Dios es un Dios de la alegría. Parte del pecado y de lo que es la ruptura de separarnos de Dios, viene la amargura, viene la consecuencia, vienen las luchas, depresiones, tristezas. Claro, somos humanos y sentimos, pero cuando tenemos a Dios en el corazón, aún por difíciles que sean las circunstancias, podemos tener una sonrisa, y no fingida, tener gozo en el corazón, y que esta sea la primera meditación de este domingo. Qué bueno que todos los días, pase lo que pase, tuviéramos el gozo, la alegría del encuentro con Dios. Claro, este es un tiempo de gozo, de alegría, de fiesta, de luces. Las luces nos van a mostrar cómo van a ser aquel que es la luz del mundo. Y entonces hacemos el árbol de Navidad que vendría a mostrarnos que Jesucristo es verdaderamente el árbol de la vida. Y las bolitas son como los frutos y nos indicaría a nosotros qué frutos producimos. Y el pesebre nos recrea todo aquel contexto de la mejor noticia de los ángeles, que allí en Belén le van a decir a los pastores que se alegren porque les han traído la mejor noticia, les ha nacido el Salvador. Y para allá vamos, para eso es el Adviento, con esperanza, una esperanza no quieta, es una esperanza activa, de fe, de alegría, de amor. Vamos preparando el corazón. Y en esa esperanza de que es de gozo, pues aparecen testimonios como los que nos ha dado Isaías. Ahorita aparece con toda la fuerza. Hemos venido escuchando el testimonio que los evangelistas nos dan de Juan el Bautista. Ese es el que les decía yo ahorita que aparece Juan, nos muestra Lucas, hablando Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les quiere dar a entender cómo él no es el esperado, cómo él es el precursor. Ha venido dando toda una introducción para llegar a este versículo 10-18 del capítulo 3 de Lucas. La gente entonces le pregunta a él, ¿qué debemos hacer? Y él empieza respondiendo desde la caridad. El que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene. Y el que tenga comida, haga lo mismo. Acuérdense ustedes, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve desnudo y me vistieron. En ese sentido, Juan empieza a mostrar que el actuar nos hace estar preparados. Y el actuar en el amor y en la caridad siempre será la respuesta cotidiana para aquel que espera en Jesús, que cree en Jesús y que ama. Ese es el primer momento de la respuesta de Juan. Y entonces, como vinieron a bautizarse un grupo de personajes, unos publicanos, acuérdense ustedes, los publicanos no eran bien vistos en Israel, Juan los recibe y no les dice no hagan nada, no, les dice no cobren más de lo establecido. Como quien dice, les toca trabajar para el Imperio Romano recogiendo impuestos, cobren lo que dicen los romanos, pero ustedes no cobren más de lo establecido. Una justa mesura que nos vendrá a hablar también la segunda lectura de hoy, después de invitarnos a la alegría. La prudencia del saber cómo actuar en rectitud empieza a mostrar Juan. Acuérdense ustedes, ha venido a preparar el camino, entonces que los valles se eleven, que los montes se abajen, que lo torcido se enderece, es actuar correctamente en el camino de Jesús. Y esas enseñanzas morales, un poquito de la práctica cotidiana, pues van a ir mostrando cómo Juan enseña a tener el corazón preparado. ¿Tenemos el corazón preparado? Hagámonos la misma pregunta, ¿qué debemos hacer? Y a raíz de esta meditación vayamos escuchando lo que Juan dice. Entonces a los publicanos les dijo, no exijan más de lo que tienen que cobrar. Después se acercan otros personajes, unos soldados, igualmente le preguntaban qué debemos hacer,
Y él dice, no hagan extorsión ni se aprovechen de nadie con falsas denuncias, sino conténtense con la paga. También como un obrar en rectitud, sin emplear la fuerza, sin avasallar, es decir, sin aprovecharse, y mucho menos denunciando con mentiras, en rectitud total, contentándose con su trabajo, con la paga que tienen. Y ese es como dos frentes que nos presenta hoy. Y viene Juan a darnos como el bloque más fuerte de esta predicación, y es, como muchos ya lo estaban pensando que él era el Mesías, estaban en esa expectativa y se preguntaban, bueno, en su interior meditaban, ¿será que Juan no será el Mesías que estamos esperando? Y entonces Juan aclara, y aquel que es la voz que clama en el desierto, utiliza su voz para hacer precisiones necesarias. Y lo explica claramente, es yo, primera persona dice, bautizo con agua. Claro, y ese bautismo de Juan no es un bautismo que quita el pecado original, no. Es una invitación a la conversión y es un camino de un agua lustral, como en el Antiguo Testamento, a venir a lavar la vida y preparar el corazón para aquel que nos daría verdaderamente su bautismo, y es un bautismo que se nos daría con Espíritu Santo y fuego, dice Juan. Ese, ni siquiera Juan se merece desatarle la correa a las sandalias, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y utilizas unas imágenes del bieldo para aventar su parva, reunir el trigo en el granero, quemar la paja, como aquel que tiene un cultivo y va haciendo el cultivo, recoge lo producido, quita aquello que no ha dado el producido necesario, lo que no sirve, lo quema, y utiliza aquello que verdaderamente ha sido una siembra que ha dado frutos generosos. Esa es una imagen agrícola que utiliza Juan. Y nos dice Lucas, como en una síntesis, con estas y otras muchas palabras anunciaba al pueblo el Evangelio. Acuérdense ustedes que Evangelio es la buena noticia. Por eso nos alegramos por la mejor noticia. Nos alegramos con la Santísima Virgen María hoy, que ha venido a América, y en América a México y a estos pueblos grandes de nuestras poblaciones indígenas, a enseñarnos a amar a Jesús. Y a un pequeño como Juan, no estoy yo aquí que soy tu madre, ella, el pequeñito Juan, la escucha. Y en Juan están representados todos los sencillos y humildes que como María van a Jesús. ¿Será que queremos tener el corazón de Juan? Hoy nos habla Juan el Bautista, pero nos habla Santa María Virgen. Y a la pregunta Juan va respondiendo en el actuar, en el amor, en la misericordia de dar comida al que no tiene, de dar vestido, de ser justos en los trabajos, en las distintas quehaceres de la vida, según decía publicanos o soldados. Hoy nos diría a nosotros rectitud, mesura, buen obrar en nuestra vida. Pero con María también nos responde qué debemos hacer. Y acuérdense que María ya lo había dicho, hagan lo que Él les diga. Y Jesús sigue hablando hoy en la palabra. Y Jesús sigue hablando, mostrándose hoy en la Eucaristía, su presencia más grande, más real. Y Jesús sigue hablando donde podemos ayudar a alguien. Acuérdense ustedes que Jesús dice que aquel que le dan un vaso de agua, Él está ahí presente. Ahí, en los que sufren, en los pobres, en los humillados, en un montón de sectores de la sociedad, Jesús está ahí, mirando el corazón. Con Juan el Bautista hoy reconocemos que verdaderamente hemos sido invitados a la conversión y hemos sido lavados y sanados en el bautismo que se nos ha dado, en el Espíritu Santo del cual somos templo y con la fuerza y el fuego. Acuérdense que Jesús decía, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo, es decir, este fuego transformador del amor. Y hemos visto en otros capítulos pasados también, en estos días pasados, a Elías, que es el profeta de fuego, cómo prepararía a Juan que venía con el espíritu de Elías. Hoy Juan nos habla con fuerza, no solo a los de su época, y quiere dejar claro, yo soy el precursor, yo bautizo ahora con agua, pero el que los bautizará y quitará el pecado, todo el pecado de la humanidad, es Jesucristo, el Cordero que ha bajado del cielo, el pan bajado del cielo, Jesucristo. He ahí el Cordero de Dios, lo indica Juan a los primeros apóstoles, Juan Bautista, Juan Zebedeo y Andrés, les dice quién es Jesús. Nos sigue diciendo Juan, camino de Adviento, hoy, felicidad, alegría, regocíjate, hija de Sión, dice la primera lectura. Y la hija de Sión es una imagen pues, que utilizan en el Antiguo Testamento, pero también María vivió allí 12 años en el templo y ha venido a ser hija de Jerusalén. Y allí estaba el monte Sión, y en Jerusalén, en el monte Sión la Jerusalén, y allí el templo, y en lugar sagrado. Y ella, que es el arca de la nueva alianza, viene a vivir allí y prepara y se regocija porque ella conoce que Dios estará en medio de ellos, como también dice la primera lectura de hoy, porque dice,
No temas, Sión, no desfallezcas, el Señor tu Dios está en medio de ti. Y María nos sigue diciendo, ella, con esta encarnación de Jesús, ahora esta Navidad que preparamos, pues que el Señor sigue estando en medio de nosotros, ya nació, sigue naciendo y vendrá y volverá. El que vino, viene y vendrá. El Apocalipsis lo narra mucho así en ese sentido del tiempo, Él es el dueño del tiempo y la historia. El que es, el que era y el que viene. Términos del Apocalipsis. Y hoy con Juan el Bautista lo vemos, claro, Él es el Mesías, yo bautizo con agua. Pero vendrá otro al que no merezco desatarle la correa de las sandalias. Es como una imagen como de la grandeza de aquel que vendrá y de que Él, del cual es el que viene a ser precursor y a preparar el camino. ¿Qué tenemos que hacer? Gran pregunta, meditación hoy, que nos dice varias veces, le preguntan a Juan, ¿qué debemos hacer? Hoy lo preguntamos en el corazón y Dios nos habla a través de Juan el Bautista, pero nos habla también a través de la Santísima Virgen, dos personajes del Adviento. Y María nos dice, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. ¿Y qué nos dice hoy la palabra? Conversión, valoración de nuestro bautismo, porque hemos recibido el Espíritu Santo para ser transformados con fuego. Lo que toca el fuego no lo deja igual. Meditemos esa imagen. Pónganle una hoja, un papel a una vela. La transforma, no la deja igual. O lo que toque una llama no lo deja igual. Que la llama de Dios nos toque hoy y no quedemos iguales. Salgamos de la postración y verdaderamente nos movamos a cambiar, a amar, a dar una túnica a otro, como dice aquí Juan el Bautista, a darle vestido al que no tiene, comida al que no tiene, pero más que solo esos elementos es permitir que otros tengan promoción de preparación, de estudio, de dignidad humana, de tratarnos como verdaderamente hijos de Dios, con esta fraternidad de los que creen, esperan y aman a Dios. Por eso este tiempo de Navidad no es solo darnos presentes en esta época, claro, el presente más grande es que Dios nos ha dado a su Hijo, y nosotros nos alegramos y nos damos presentes entre todos. Pero ¿qué le presentamos nosotros a Dios? ¿Qué corazón le presentamos? ¿Qué debemos hacer? Escuchemos pues hoy la palabra. Ante esto, ¿cómo respondo? ¿Cuál es esa pregunta? Es para cada uno, muy personal, nos llama a verdaderamente ponernos de frente a esta expresión. ¿Qué debemos hacer? Y hoy entonces reconozcamos que Juan el Bautista nos sigue diciendo, Jesús sigue naciendo, Jesús sigue presente, yo preparé el camino, Él es un eterno presente y está entre ustedes. En esta Navidad vuelve a nacer, en el sentido de actualizamos su presencia en el mundo, pero cada Eucaristía lo hace todos los días. Dios que viene a presentarse bajo las especies del pan y el vino y viene a tener común unión con aquellos que lo reciben. Qué bueno recibir esta Navidad a Jesús con Eucaristía, confesión, Eucaristía, vida sacramental y vida de fe, obras de misericordia como lo muestra Juan, y escuchando a la madre que nos da el ejemplo de cómo seguir a Jesús. Ella es la primera cristiana porque ha hecho la voluntad del Padre. Mi madre, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Y quién sino Nuestra Señora, verdaderamente la que nos muestra cómo vivir en Dios? Veamos hoy a Nuestra Señora de Guadalupe, la guadalupana bella y hermosa, que acompaña a esta América Latina desde México. A todos los creyentes que la honramos y nos alegramos y recordamos hoy aquella historia bonita de Juan Diego, que iba por un camino, después trata de esquivarlo porque se le aparece la gran señora y la bonita señora y le pide aquello de la construcción de la capilla y es donde Fray Zumárraga y todo el desenlace que conocemos por la historia nos lleva a esta manifestación de la tilma en un milagro que es impresionante inclusive para la ciencia, de esta tilma bella y hermosa que está allí en la gran basílica en la Ciudad de México y que viene a mostrarnos cómo Nuestra Señora siempre también camina en la historia con nosotros y nos sigue llevando a Jesús. Si somos de Latinoamérica, si somos americanos, amamos a Nuestra Señora porque ella nos lleva a Jesús, porque ella nos ayuda a responder hoy qué debemos hacer. Pues mirándola a ella, actuando como ella en su humildad, obediencia, entrega generosa y servicio, nos ponemos en camino en lo correcto que debemos hacer. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este domingo de alegría, de gaudete, de regocijo. Qué bueno, Señor, es estar en tu presencia. Qué duro es apartarnos de ti. Te pedimos, Santa María de Guadalupe, hoy, emperatriz de América, Madre y Señora de
todos nosotros, que podamos como tú estar al pie de la cruz y como tú preparar el corazón para el nacimiento de Jesús, para que venga definitivamente y se quede en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestra América Latina, la cual ha sido evangelizada, la buena noticia, con esta madre que ha acompañado a estos pueblos indígenas y a todos los pueblos de América con esta advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Que hoy podamos verdaderamente, como Juan el Bautista, escuchar aquella indicación de ante qué debemos hacer, escuchar la misericordia y la fe que debemos tener en ti, único Dios y Salvador. Él, el precursor, hoy nos invita a caminar en tu gracia. Nuestra Madre y Señora nos invita a hacer lo que tú nos dices. Queremos escucharte, Jesús, hoy y siempre. Queremos recibirte en el corazón todos los días de la vida y nunca jamás apartarnos de ti. Amén. Cuarto momento, la acción, contemplación. Hoy nos quedamos primero contemplación. ¿Qué debemos hacer? Que esa frase quede aquí en el corazón y nos acordamos del testimonio de Juan el Bautista y de la gran celebración de Nuestra Señora. Hagan lo que Él les diga. ¿Y eso nos lleva a qué? Entonces ahí cada uno responde. ¿Qué tengo que hacer para hacer la obra de misericordia y la conversión del corazón que nos invita Juan? ¿Y cómo valoro ese fuego del Espíritu? Verdaderamente Dios es como el calor de mi vida, el que viene a sacarme de ese hielo, porque el corazón se ha vuelto hielo. ¿Qué tengo que hacer para dejar que Dios, Espíritu Santo, verdaderamente me queme y queme aquello que me postre y que no me, como que me deja postrado ahí quieto y no me deja salir de mí mismo, salir del egoísmo, de los vicios, de un montón de situaciones que verdaderamente nos han congelado? ¿No? Y es el calor de Dios, el fuego del Espíritu, porque en este fuego del Espíritu hemos sido bautizados. ¿Reconozco mi bautismo o estoy como frío y no vivo mi bautismo? Pregunta para cada uno. ¿Qué debemos hacer? Cada uno según la pauta entonces de la palabra y el ejemplo de Nuestra Señora ponga unos patrones de comportamiento, de actitudes cotidianas. Y también miremos, verdaderamente nos regocijamos y somos felices. Hoy es el Gaudete, el día de la alegría. Estamos alegres porque Jesús nace. Queremos que verdaderamente nazca y nos alegramos más porque sabemos que está siempre con nosotros. O la amargura, la tristeza, la depresión, un montón de incertidumbres nos han quitado la felicidad. Dios es un Dios de alegría. Lo creo verdaderamente así. Cada uno puede colocar sus comentarios. El Señor los bendiga, los acompañe y los llene de su gracia y de su paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Feliz día de Nuestra Señora de Guadalupe. Domingo de Gaudete de alegría. Sigamos en paz.